Mis queridos amigos, dentro de la historia de la institución está también la historia de su nombre. ¿Por qué la institución lleva el nombre de Juan XXIII? En distintas ocasiones se me ha hecho esta pregunta y puede ser ahora una ocasión propicia para responderla e incluso para recordar la razón de ser de la institución. Juan XXIII nació en la aldea de Soto il Monte, Bérgamo, Italia, el 25 de noviembre de 1881. Fue elevado al sumo pontificado el 25 de octubre de 1958. Tenía entonces 77 años. Y murió el 3 de junio de 1963, con 82 años. No fue un papa de transición, como algunos dijeron en las fechas de su nombramiento. Fue, en verdad, un hombre extraordinario. Alma sencilla, bondadosa y humilde, a la que el Espíritu Santo elevó a una auténtica santidad. El buen Papa Juan fue un hombre de oración y de palabra, pastor y padre amado, hermano de los más humildes, cercano a todos, discípulo de Jesucristo que pasó por el mundo haciendo el bien. Superó todas las esperanzas que en él se habían puesto. Se distinguió por su apertura a las legítimas aspiraciones de una época necesitada de justicia, fraternidad y sinceridad. Persona intuitiva, hijo de campesinos, poseía un agudo sentido del tiempo, sabía esperar, dejar que maduraran las situaciones y evolucionaran las mentalidades. Aquel anciano tenía el espíritu y el corazón vigilantes como los de un joven. Era por naturaleza sonriente y sereno, como otros suelen ser, inquietos y preocupados. Gracias a Dios, decía él en una ocasión, nunca he estado enfermo del hígado. Lejos de complicar las cosas simples, poseía el arte de simplificar las complejas. Buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Y radiante de aquel espíritu evangélico cantado en las bienaventuranzas, ofreció su vida por la renovación de la Iglesia, la unión de los cristianos y la paz del mundo. Su entrega a la voluntad divina llegaba hasta el heroísmo. Durante su interminable agonía que conmovió al mundo, todos, hasta los más indiferentes, comprendieron que tanta bondad escondía un alma templada por la gracia y por la presencia de Dios. Su muerte, apoteosis de su vida, llegó a producir casos singulares de conversión, como puede apreciarse en el siguiente relato. El día 6 de junio de 1963, fecha del entierro de Juan XXIII, llegó a la redacción de un periódico italiano la siguiente carta. He sido siempre un incrédulo, pero no me avergüenzo decir que durante la agonía del Papa también yo he rezado. No sabía rezar ninguna oración y he tenido que acudir a mi hijo para que me enseñara alguna. Ha sido demasiado grande el amor que Juan XXIII ha comunicado al mundo para que yo pudiese olvidarlo, pudiese desconocerlo. Por televisión oí un discurso suyo. Estaba ya próximo a morir y clamaba: la ley del perdón, la ley del perdón. Al oír esto no pude contener las lágrimas, pues comprendí que aquel santo anciano quería arrancar el mal del corazón de los hombres, fueran creyentes o no, considerándose el Padre de todos. Y yo, que no me he dejado conmover jamás por nadie, he sucumbido ante la serenidad de su muerte. Ha expirado sin miedo y me pregunto, ¿quién le ha dado tanto valor? Sin duda, aquel que debe existir. Querido Papa Juan, perdóname. No he sido amigo tuyo,
pero tu agonía y tu muerte me han hecho reflexionar y han revuelto mi conciencia. Nunca te seguí ni oí tus palabras, pero ahora, en cualquier lugar donde estés, te prometo que seguiré tu ejemplo y te diré las oraciones que me enseñó mi hijo. Padre Santo, bendícelo y hazlo vivir como tú. Y cuando yo también sea llamado a mi última hora, que pueda morir como tú. Estas conmovedoras palabras indican el grado de intensidad y gracia y luz que entró por las ventanas del alma de aquel hombre. Otra faceta del Papa Juan XXIII, conocida por todos, es su sentido del humor. En los primeros años de su pontificado, recibió de un niño de 10 años, llamado Bruno, la siguiente carta. Mi querido Papa Juan, tengo dudas. Deseo llegar a ser policía o papa. ¿Qué piensas tú de esto? El Papa le contestó, mi querido Bruno, si quieres mi parecer, aprende el oficio de policía, porque eso no se improvisa. En cuanto a ser papa, ya lo verás después. Cualquiera puede serlo. La prueba es que yo he llegado a serlo. Si vienes a Roma, ven a verme. Me gustaría mucho hablar de estas cosas contigo. En otras ocasiones, el humor va unido al dolor. A la cabecera de los niños enfermos del Hospital del Niño Jesús en el Llanículo de Roma, Juan XXIII pasaba de sala en sala, sonreía a aquel pequeño mundo enfermo y aquel pequeño mundo enfermo le devolvía la sonrisa. Los niños le llamaban, Papa Juan, ven aquí. Se detuvo a la cabecera de un niño llamado Ángel. Vaya, te llamas como yo, Ángel. También yo llevaba ese nombre, pero ahora me han hecho tomar otro. Y cuando se acercó al lecho del pequeño ciego, el Papa no pudo contener las lágrimas. Tú eres el Papa, dijo el niño. Lo sé, pero no puedo verte. Una inmensa tristeza pesaba sobre el rostro del niño. El Papa se sentó al borde de la cama y acarició largamente la cabeza del pequeño ciego. Al mismo tiempo, Juan XXIII fue el Papa del gran magisterio de la Iglesia. Las encíclicas Mater Magistra, Pacem in Terris y sobre todo el Concilio Vaticano II lo demuestran. ¿Cómo surgió la idea de este? Sin haberlo pensado antes, dice el Papa, en una primera conversación con mi secretario pronuncié la palabra concilio. Era el 20 de enero de 1959. El primer sorprendido por mi proposición fui yo mismo. Nadie me había hablado de esto. Nació en mí como flor de una inesperada primavera. ¿Qué esperaba el Papa del concilio? Un día tuvo un gesto y frase elocuente por su simplicidad. El concilio dijo, acercándose a la ventana y haciendo ademán de ir a abrirla, espero de él un poco de aire fresco. Hay que sacudir el polvo que se ha acumulado sobre el trono de San Pedro. Y ya veis, el concilio no fue solo eso. Cuántos esplendores de luz repentina, desvelada en la acción del Espíritu Santo. Renovar la Iglesia, unir a los cristianos, pacificar al mundo, raudales de doctrina que iluminan a la humanidad entera. Pero en fin, no es este el momento de extendernos sobre el tema. Nuestra pregunta hecha al principio quedó como flotando en el aire. ¿Por qué la institución lleva el nombre de Juan XXIII? Pienso que a través de estas palabras hemos podido adivinar la respuesta. El 3 de junio de 1963 moría el Papa Juan XXIII. A primeros del año 1964 nacía la institución que lleva su nombre. Creemos que el Señor se valió de este hombre providencial para muchas cosas y, entre otras,
para inspirar a otros hombres la fundación de una obra educativa en favor de los niños y de los jóvenes. El buen Papa Juan llevó la palabra de Dios en la mente y en su boca, se distinguió por su bondad, amor, serenidad y apertura. Deseó hacer siempre el bien, fue sencillo y alegre, amó siempre a los niños, pues dentro de su grandeza de alma tenía un corazón joven. Estos dones del Espíritu había que transmitirlos, había que compartirlos. Aquí está la razón de ser de la institución. No lo olvidemos. Que no se desvirtúe nuestra vida de comunidad educativa construida a la sombra de Juan 23. Vivamos de su espíritu y comuniquemos su ejemplo a las futuras generaciones. Por todo ello, damos gracias a Dios, confiamos en Él y le pedimos su ayuda para continuar nuestra labor. Los hombres pasamos, el espíritu permanece. Muchas gracias.